pero muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como digo siempre, de acuerdo desde dónde y cuándo nos escuches. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa radial que se hace llamar Enlace al Origen. Hoy me hace falta mi coequiper de lujo que me hace la segunda diciendo Enlace al Origen. Pero les cuento que hoy, bueno, primero, mi nombre es Maue Cabral, como siempre, aquí dándoles la bienvenida a este maravilloso programa. Y hoy no la tenemos a la señorita Vale Deguis, después nos vamos a comunicar con ella y nos va a contar por qué hoy no está. Pero tenemos un invitado de súper lujo, pero para aplaudir. Tengo aquí al frente el placer de tenerlo al señor Mauricio Gasparetti. Fuertes los aplausos. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes. Un gusto estar acá con vos. Mira, desde ya muchísimas gracias por, estar acá también sosteniendo, haciéndome el aguante y sosteniendo este maravilloso programa. Y bueno, un placer total, Mauricio. Buenísimo. A ver qué sale. Tenerte, un placer total. Bueno, vamos a dar los números de teléfono para todos aquellos que quieran comunicarse. El 0237 484-3161 y para WhatsApp, todos aquellos que quieran mandar y aprovechar que hoy lo tenemos acá a Mauricio, que puede dar también su perspectiva frente a todos los temas que desarrollamos en el programa, el 011 36 66 66 66. Te cuento, Mauricio, son 76 que tenemos. ¿Qué me contás? ¿No? Perfecto. Qué potencial ahí bajando puro a pleno. Potencial, Puro potencial. Eso es así. Bueno, desde ya, como siempre explicamos a todos, el programa se desarrolla, hablamos de temas, vamos a contar un poquito para todos aquellos que la primera vez que nos escuchan, hablamos de leyes físicas y de las 5 leyes biológicas. Así que yo tengo muchas ganas, como ya estoy comunicada con la señorita Vale Deguis, darle la bienvenida desde aquí, que me den ahí el pase para que esté interviniendo desde allá en el programa todo lo que pueda. Sé que se tiene que ir un poquito más tarde, pero bueno, por lo menos acá al principio del programa que esté Vale. Hola, Vale. Hola, ¿cómo están? Hola, Vale. Hola, Vale. Hola, Mauri. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, acá en San Rafael. Qué grande, bueno, buenísimo. Vale, contanos un poquito, contale a la gente por qué hoy no estás aquí presente. ¿Cuál es tu rol hoy, Vale? Bueno, como todos saben, y Mauri en un ratito les va a contar un poquito más, nosotros formamos parte de una asociación de Camino del Cero, y bueno, a donde nos convoquen vamos para compartir esta perspectiva acerca de las leyes biológicas, de las leyes físicas, la aplicación de la ley de desdoblamiento del tiempo, la expansión de la percepción. Y bueno, estoy dando acá un seminario este fin de semana. Buenísimo, Valeria. Así que todos los éxitos. Bueno, Vale, vos vas a estar ahí escuchando, interviniendo todas las veces que vos gustes. Yo ya quiero empezar a hacerle, estoy ahí ansiosa por hacerle ciertas preguntitas a Mauricio. ¿Qué te parece? Exprimilo, por favor. Dale. Te cuento que es un genio que descubrió algo que yo no había descubierto desde que hacemos el programa, que es por lo menos que tenemos ahí el agüita que fresquita, que hay un dispenser con agua. Yo nunca me había dado cuenta, él sí se dio cuenta. Así que, de 10. Bueno, Mauricio, vamos a vos. Contame primero dónde vivís, así nos situamos en espacio. ¿En el planeta Tierra? En el planeta Tierra. Creo. Bueno, más precisamente en San Justo. ¿Vivís en planeta Tierra? ¿Estás segura? Sí, creo que sí. Bueno, a veces estoy acá, a veces estoy en la Tierra. En San Justo. En San Justo, zona oeste. Sí. Bueno, y la pregunta esta, la pregunta del millón. Bueno, yo quiero que me desarrolles un poquito el antes y el después. Se preguntarán el antes y el después de qué. Me gustaría que cuentes sobre tu profesión y, bueno, esa toma de decisión
de involucrarte en la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos, que sabemos que es un proceso y que implica el desarrollo de un cambio paulatino. ¿Qué te llevó a eso? A esa toma de decisión, a la toma de decisión de comenzar con la derivación y bueno, ¿qué cambio hay en tu labor, en tu profesión, en tu día a día entre ese antes y ese después? Bueno, ¿Te buenísimo. compliqué mucho? No, vamos a ver qué sale. El antes. Vamos al antes. Me tocó hacer de todo en la vida. Después uno le va encontrando un propósito, ¿no? Porque empezamos a darnos cuenta que es el propósito el que mueve al pasado. O sea, el futuro es el que mueve al pasado, ¿no? Porque el futuro tiene una velocidad mayor que el pasado. O sea, que es el fruto el que llama a la semilla, ¿no? Es el fruto el que le va diciendo a la semilla, bueno, ahora tenés que echar raíz, después tenés que echar un tallo, después tenés que echar hoja, ¿no? A veces a nosotros se nos complica porque decimos, no, quiero hacer tallo y me quedo en tallo, y el propósito te está diciendo, bueno, ya tenés que tirar hojas, y uno se queda ahí, ¿no? Pero bueno, ese pasado me tocó hacer de todo. O sea, fui gimnasta en una época de mi vida, tuve la selección de gimnasia, pues fui entrenador de ¿Quién gimnasia. te ha visto, quién te ve? Mira vos. Sí, fui entrenador, y por esas cosas del deporte uno quiere mejorar su rendimiento, entonces empecé a hacer cursos de control mental para ver cómo podía mejorar el rendimiento. Ahí empieza la historia. Bueno, y una cosa fue llevando a la otra, me empezó a interesar estos temas así más ocultos, por decirlo así de alguna manera. Y bueno, ahí me fui metiendo por todo lo que se te puede imaginar de alternativo. Escuelas de misticismo, ¿no? Hasta que en determinado momento me enfermo. O sea, Mirá vos. sí. O sea, trabajé no solo como entrenador de gimnasia, sino que después el país se vino abajo, así que me tocó empezar a trabajar hasta de fletero de moto repartiendo sobres, ¿no? Tuve hasta una empresa de cobranzas, y después me empiezo a dedicar a la agricultura. Viajo a Mendoza, a San Rafael, y ahí empiezo con la agricultura. Empiezo con la agricultura orgánica. Y bueno, en todo ese proceso vivo una separación, bueno, termino enfermándome y me empiezo a buscar diferentes alternativas para volver a recuperar la salud. Y en esa búsqueda me fui encontrando con diferentes cosas, ¿no? Yo tenía un problema en la tiroides, hipertiroidismo, ¿no? Y hice el tratamiento que me dijeron los médicos y me dijeron, mira, la única alternativa para curarte es que te irradiemos la glándula o te la saquemos porque es muy peligroso. Y yo dije, bueno, debe haber otra, cambiar de médico, ¿no? Por ejemplo. Fui a otro médico. Claro, porque ya era muy jugado. Claro. Fui a otro médico, hicimos el mismo tratamiento y nada, al final la respuesta era, no, tenés que sacarte la glándula o irradiarla para... Después te volvés hipotiroideo y ya está, tomás una pastillita toda tu vida y listo. Y en ese interín empiezo a conocer el tema de las constelaciones familiares. Empecé a conectarme con el tema de las emociones. Dentro de ese recorrido que hice por las constelaciones familiares, hice la formación en constelaciones familiares. Dentro de esa formación me conecto con lo que es la decodificación. Así que me pongo a estudiar también en el tema de la decodificación. Bueno, la cosa que terminé revirtiendo mis síntomas. O sea, algo que era incurable, de repente se curó. O sea, empecé a reconocer cuál era la distorsión que estaba operando mi percepción y bueno, ahí se resolvió el tema de la tiroides. Por lo tanto, me dedico a la decodificación y en ese interín de estar investigando el tema de la decodificación me conecto, así como de casualidad, por así decirlo, con la ley de aislamiento del tiempo. O sea, en internet, así como cualquiera. Y bueno, empiezo a aplicar esta perspectiva, empiezo con las derivaciones. Ya hablaron, ¿no? Sobre las derivaciones. Sí, sí. Y bueno, evidentemente cuando uno empieza a conectar ese consciente con ese inconsciente, empieza a ver las mismas cosas de diferente manera. Entonces, las mismas terapias que yo había estudiado, las empiezo a ver de manera diferente.
Y ahí, bueno, ahí en todo ese proceso me voy conectando también con otras personas que le estaba pasando lo mismo. Por ejemplo, la Valeria, Manuel, Mariela Ochoa, Vivi Riballa, que somos los que conformamos esta asociación. Y empezamos a decir, ¿por qué no armamos algo que tenga más que ver con esta nueva perspectiva? Bueno, de ahí surge esta asociación de la que formamos parte, que es Camino al Cero, ¿no? Ese sería más o menos un recorrido de atrás hacia adelante. Hoy por hoy en esta asociación lo que tratamos es de difundir esta nueva perspectiva, ¿no? O sea, incluyendo todos los elementos que hicieron que lleguemos hasta este punto. Te digo, Mauricio, ibas haciendo todo el relato y veo cómo fuiste caminando por las infinitas posibilidades, ¿no? Y tratando de sacar lo mejor de sí, o sea, todos tus potenciales. Cuando se iba agotando un recurso, ibas a otro, o sea, se agotaba, digamos, diseño, se iban como veo eso, cómo se va repitiendo eso y que es lo que más tenemos que asumir cada uno de nosotros, y más en los tiempos que vamos circundando, cómo se van agotando los diseños y cómo tenemos que ir cambiando las perspectivas con respecto a lo que se nos va presentando en el frente. Y que bueno, que está buenísimo tenerte hoy acá, que nos estás contando un poquito de lo que es tu historia de vida, porque un poco de lo que queremos demostrar con Vale, sí, en este programa, es llegar digamos, a ese común, a la parte de la gente que no entiende, a ese ciudadano que está escuchando la radio o al que nos sintoniza por internet, sí, que no entiende nada de esto. Y bueno, ya hicimos reportaje, por ejemplo, a Carlitas Escudero, y ella tenía, bueno, su agotamiento de diseño fue por una X situación, por exceso de éxito, habíamos hablado la otra vez. Y bueno, como en el caso tuyo se ve por otra cuestión distinta, y que incluso tu biología se ve involucrada porque te enfermas. Sí, sí. O sea, tu conflicto, tu emoción fue directamente a tu biología, atacó, Sí, exactamente. Sí. Había una cantidad de energía, de emoción que no estaba pudiendo ser canalizada, no tenía una perspectiva para poder ser abordada. Qué espectacular, qué buena manera de explicar. A ver, un chiquitín, si me amplias un poquito eso, esa cantidad de energía o de emoción, repetímelo. Sí. Mirá, el ejemplo más Sí. claro que yo puedo ver es el que te decía de la semilla, ¿no? Hay un propósito por el cual por lo cual recorrimos todo el pasado que recorrimos. O sea, no es que cada uno fue cometiendo errores en el pasado, no. Cada cosa que uno fue experimentando fue movido por ese futuro. O sea, por eso no existen los errores. O sea, por eso nosotros, cuando empezamos a aplicar esta ley, empezamos a ver diferentes las terapias que decían que había que ir al pasado de alguna manera, corregir errores para que acá mi futuro sea diferente. No lo empezamos a ver así. Lo que tenemos que empezar a desarrollar una perspectiva que me permita a mí ver el propósito de ese pasado. O sea, a mí se me termina transformando en un conflicto mi realidad porque no le puedo ver el propósito. Claro. Cuando yo le puedo ver el propósito a la experiencia que estoy transitando, se cancela la ecuación, queda en cero. Ese es el camino al cero. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es cambiar la perspectiva que tenemos desde el presente, y desde esa nueva perspectiva mirar el pasado, y le vamos a empezar a ver que cada una de las cosas que tuvimos que transitar tiene y tuvo un propósito. Por lo tanto, no hay nada que estuvo mal. No hay nada que estuvo mal. El tema es que cuando uno quiere quedarse en una determinada perspectiva y el propósito le está diciendo ya tenés que pasar a la otra parte, a la otra fase, ¿no? Y uno se queda ahí, y ahí, bueno, ahí la biología empieza a tirar métodos adaptativos, o sea, programas de adaptación, y te terminas enfermando, ¿no? Ahí es cuando decimos colapsa el diseño. Colapsa el diseño, sí. Perfecto. Y lo que hace... Sí, hacer una Vale, preguntita. sí, vale, dale. Te iba a dar el pase, sí. Mauri, en función de todo lo que contás y el que eras antes de esta perspectiva, digamos, y el que sos hoy, a la luz de la aplicación de esta perspectiva, ¿cuál creías antes que era el propósito de tu vida
¿Y cuál percibís que es hoy el propósito de tu vida? El tema que nosotros no nos hace falta saber cuál es el propósito. Muy bien. No nos hace falta. Simplemente empezamos a asumir que por lógica lo que me está sucediendo tiene un propósito. Esa es la gran diferencia. Yo no tengo que buscarle una explicación a las cosas. Pero cuando uno empieza a desarrollar una lógica, empiezas a ver que vos podés pararte en dos perspectivas en tu vida. Una, que el universo es una serie de astros revoleados así, sin ninguna causa, sin ningún propósito. Y otra posición que puedes adoptar es que la existencia del universo mismo tiene un propósito. Las dos son válidas. Si la existencia del universo tiene un propósito, obviamente cada elemento que compone esa existencia también tiene que tener un propósito. No puede haber un elemento que no tenga propósito. Claro. Mi pasado son elementos, un conjunto de elementos que existen o existieron, según como se mire. Por lo tanto, tienen que tener un propósito. O sea, todo lo que existe tiene un propósito. Entonces ya sé que por lógica tiene un propósito. Que no lo pueda ver no quiere decir que no lo tenga el propósito. Por lo tanto, esa lógica ya me permite abordar mi realidad hoy, sabiendo que aunque no lo pueda ver, no lo pueda entender, tiene un propósito. Y eso le quita mucha carga a este sinsentido que sentimos a veces, ¿no es cierto? Claro, el sinsentido es porque no está instalada en el cerebro esa lógica. Bien. Por lo tanto, queremos qué? buscarle sentido todo el tiempo a la vida. O sea, Totalmente. como yo creo que no sé para qué estoy acá, no sé cuál es el propósito, toda mi vida se va a tratar de buscarle un propósito a mi vida. Sí, ese fue un poco el tema de la semana pasada, donde hablábamos de ese agotamiento del diseño que se percibe con una carga muy grande en relación con esta pregunta. ¿Qué sentido tiene esto que estoy viviendo? ¿Qué sentido tiene mi existencia así tal como es? Claro. Y bueno, de pronto aceptar este sinsentido, pero como condición de la existencia misma, también nos pone disponibles a un montón de posibilidades. Completamente, completamente. O sea, a nosotros se nos repite el pasado, no porque no esté resuelto, sino porque no le hemos visto el propósito. Wow. Bien. Por eso esa es la función de la repetición, para que me conecte con su propósito. Ajá. Porque ahí es cuando se genera conciencia. Cuando la experiencia se conecta con su propósito, se genera conciencia. Bien. Ajá. ¿Y qué función cumpliría dentro de esta estructura la incertidumbre? Toda, porque para que yo puedo estar informado por dos aspectos del espacio-tiempo. Puedo estar informado por el pasado o puedo estar informado por el futuro. O sea, el pasado me informa a través de lo que yo sé. O sea, para que yo tenga una forma de ver la realidad, una perspectiva determinada, una creencia, tengo que tener una determinada conexión neuronal que me permita a mí ver eso de esa determinada manera. Esa conexión neuronal viene de todas mis experiencias de mi pasado, todo lo que pasó cuando estaba en la panza de mamá y el árbol genealógico, todo eso configura mi sistema neuronal que me hace ver las cosas de la manera que la veo. Cuando yo digo yo sé, siempre estoy en conexión con la misma red neuronal. Cuando yo puedo decir no sé y me abro a esa incertidumbre es cuando dejo espacio para que el futuro me informe. Y esa información del futuro llega por intuición, pero el requisito es que yo deje el circuito abierto. El circuito abierto es aprender a tolerar la incertidumbre. O sea, no sé. Llegar a un punto de no sé. O sea, abordar la vida desde el no sé, no desde el sé. Por lo tanto, cuando yo abordo la vida desde el no sé, lo único que queda es una información nueva, ¿no? O sea, ver la vida de una manera nueva es el futuro informándome. Ahí vendría a estar la ecuación, ¿no? Claro. Ahí sería la ecuación. A ver si me quedó esto claro. Cuando vos dijiste el pasado se repite,
¿Por qué no vi su propósito? O sea, porque a ese combustible del pasado no lo utilicé. Exactamente. Y hay un propósito en tener un combustible. Para que haya un combustible tiene que haber una carga. Sin carga no puede haber combustible. La carga de dónde... ¿Para qué nos va a servir ese combustible primero? Ese combustible es lo que vamos a necesitar para una nueva conexión neuronal, una iluminación de nuevas redes neuronales. Cuando yo digo a mí me iluminó determinada situación, quiere decir que hubo una nueva conexión de redes neuronales. Si me metería en un escáner se iluminan áreas del cerebro. Qué maravilloso. Entonces, esa iluminación biológica es una nueva conexión, ¿no? Para que haya iluminación tiene que haber un combustible. Entonces, ese combustible va a salir de una carga. ¿Y esa carga de dónde viene? Del trauma. O sea, el trauma empezamos a ver que tiene un propósito en el espacio-tiempo. Porque sin trauma no hay lastre, no hay carga. Y si no hay carga, no hay combustible. O sea, la carga sería el trauma. Si podemos definir el trauma, sería un instante que se congela en el tiempo. Se congeló un instante. Sí. Yo arrastro ese instante y ese arrastrar ese instante genera fricción. Esa fricción es carga. Entonces, esa carga se puede transformar en un síntoma biológico o, si yo puedo abordar esa carga desde otra lógica, con una nueva perspectiva, esa carga se transforma en el combustible que me va a iluminar. O sea, me va a generar nuevas redes neuronales, nueva capacidad de percepción. Ahí vendría a ser en el momento donde ampliamos nuestra conciencia, donde agregamos más cuadritos o más perspectivas o distintas maneras de ver a las que teníamos, ¿no es cierto? Sería integrar, e integrar especialmente todo ese integrar todo aquello que nos produjo carga. Exactamente. ¿Qué es la carga, no? O sea, cuando uno habla de carga, o sea, carga nosotros le llamamos a cualquier cosa que me haga sentir, ponele molestia, ira, angustia, tristeza. Todo eso... Como una fricción, ¿no? Sí, en nosotros. Sí. Todo eso le podemos sintetizar en la palabra carga, ¿no? Ahora, ¿qué sería la carga? La carga sería los elementos que están afuera de mi percepción. Claro. O sea, lo que a mí me queda fuera, lo que no me gusta, lo que no está dentro de lo que yo creo, de mis valores, de lo que mi diseño me dice que tiene que ser las cosas, todo eso que está afuera es lo que a mí me produce carga. Por lo tanto, la carga tiene una función. Hasta ahora no la habíamos visto la función. La función de la carga es que me dé cuenta que tengo una percepción limitada en ese momento. Porque tengo elementos que están afuera de mi percepción. Claro. Por lo tanto, cuando uno le ve la función a determinada situación, ahí se equilibra la ecuación. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la función de la carga. La carga es lo que hace, lo que me dice a mí que tengo una percepción en este momento limitada. Entonces, me da la posibilidad o la oportunidad que pueda ampliar esa percepción, soltando mi forma de ver esa realidad. Yo suelto esa forma de ver la realidad y me abro una nueva percepción. Esa carga esos elementos quedan incluidos dentro de mi percepción, o sea que esa carga se transforma en un combustible con una nueva conexión neuronal. Genial, quedó clarísimo. Vale, no sé si querés hacer otra preguntita. Yo sé que te tenés que ir en un ratito y ya nos tenemos que ir a la pausa. Sí. Nos vamos al corte y podés me encantaría dejar para el próximo bloque que van a estar ustedes solos. Sí, dale. Me encanta cómo Mauri viene desplegando todo esto y dejar pendiente la pregunta. Ya la anoto, dale. ¿Cómo se relaciona toda esta definición de carga que plantea Mauri, que por supuesto estoy de acuerdo con ella? ¿Cómo se relaciona esta definición de carga con lo que nosotros percibimos como conflictos? ¿Qué es el conflicto? Dale. Perfecto, dale. Les mando un beso a ambos, me encantaría. Un beso inmenso Mauri, para vos. Un beso gigante, Mauri también. Nos vemos, Vale. Un beso inmenso, gracias, Vale. Chau. Nos vemos, chau. Y bueno, y nosotros nos vamos a la pausa con un temazo que se llama La Deriva, de Vetusta Morla. Bueno, después vamos a hablar un poquito del tema.
inventarse una guarida. No quiero timón en la deriva. Cada cual que tome sus medidas. Hay esperanza en la deriva. Aquí estamos de regreso. Y bueno, la Vale ya se fue a hacer sus actividades que tenía allá en San Rafael Mendoza, así que todos los éxitos. Me quedé aquí con Mauricio y nos quedó pendiente una pregunta que nos había hecho Vale, que nos dejó ahí en el tintero, que era cómo se relaciona. Estábamos hablando de la carga, ¿no es cierto, Mauricio? Y cómo se relaciona, o sea, esta definición que habías dado de carga, que me pareció muy simple, muy ahí, como muy al llano fue, con los conflictos. Bueno. O sea, o con lo que nosotros entendemos los conflictos, ¿y qué serían los conflictos? A ver. Bien. Bueno. Bueno, desde esta perspectiva que estamos abordando, en realidad va a sonar medio extraño, ¿no?, lo que voy a decir, pero en realidad desde esta perspectiva nunca vivimos un conflicto. O sea, que yo esté percibiendo una situación como conflictiva no quiere decir que esa realidad sea un conflicto. O sea, es mi perspectiva de esa situación lo que lo transforma en conflicto, porque esa misma realidad, para una persona es un conflicto y para otra persona no es un conflicto. O sea, no le hace ningún problema a esa situación. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una perspectiva limitada en ese momento. Ajá. A esa perspectiva limitada, cuando yo no puedo ver más elementos de esa situación en particular, a eso nosotros le llamamos conflicto. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy frente a una percepción de conflicto? Muy fácil, porque me da carga. La realidad que estoy percibiendo me da carga. Entonces, ¿cuál es la actitud que todos intentamos hacer inmediatamente? Es querer cambiar la realidad. O sea, lo que buscamos siempre es que esa realidad que yo estoy percibiendo sea de una manera diferente para que a mí aquí no me dé carga. Claro, y en realidad es cambiar la perspectiva. Claro, pero con esta lógica sabemos que la carga me está mostrando a mí de que tengo elementos que no estoy pudiendo incluir de esa realidad. Claro. Por lo tanto, me está ofreciendo la oportunidad de ampliar mi perspectiva. O sea, y nosotros lo que queremos es cambiar la realidad todo el tiempo. Entonces, qué buena postura frente justamente a la carga que produce la palabra conflicto. Claro, pero esta lógica uno la puede comprender porque la evolución de la vida sobre la Tierra fue gracias al conflicto. Por ejemplo, cuando aparece la primer célula, se dice que la vida comenzó en los océanos, ¿no? Sí. Y a medida que fueron sucediendo cambios biológicos, ¿no?, que descienden las aguas o que las aguas iban tirando hacia afuera estos organismos y tienen que empezar a desarrollar recursos para poder mantenerse vivos fuera del agua, tienen que desarrollar una capa que les permita protegerse de los cambios climáticos. Un conflicto biológico produjo una mutación, o sea, una evolución. Después esos microorganismos tuvieron que empezar a desplazarse para buscar el alimento y tienen que desarrollar todo el sistema osteoarticular, los músculos. O sea, un nuevo conflicto biológico les permitió un desarrollo evolutivo.
Después tienen que empezar a organizarse en manadas para relacionarse, marcar territorio, y se fue desarrollando así se fueron desarrollando los diferentes cerebros, ¿no? Tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca, el neocórtex. Con cada uno de los conflictos biológicos. Entonces, cuando uno ve desde esta perspectiva, te das cuenta que sin el conflicto no hubiera habido evolución. O sea, cuando uno ve que el conflicto es necesario para la evolución, empiezas a verle la lógica al conflicto. Entonces empiezas a dejar de tener conflictos con tener conflictos. Porque sabes que el conflicto es potencial de evolución o potencial de conciencia. Todos estos conflictos evolutivos, biológicos, nos dieron la posibilidad de tener este cerebro que hoy tenemos con este neocórtex desarrollado que nos permite ahora ser conscientes de nosotros mismos. O sea, este último cerebro, ¿no? La corteza cerebral nos permite ahora a nosotros preguntarnos sobre nosotros mismos, y fue gracias al conflicto. Entonces, claro. Ya vemos que el conflicto no es tan conflicto, sino que es posibilidad o oportunidad de expansión. Pero nuestra lógica es la que está distorsionada. Nuestra lógica dice, no, yo tengo que corregir la realidad porque no me gusta lo que estoy sintiendo. Claro, por eso es muy importante el conflicto, desde qué lógica lo vemos. Claro, por eso lo único que tenemos que hacer es cambiar la lógica. Claro. Y darnos cuenta que la realidad lo que viene es a corregirme a mí. La realidad viene a ampliarme mi forma de ver las cosas, la realidad me viene a ampliar las perspectivas, la realidad me viene a ampliar la conciencia. Entonces, desde ese momento dejo de pelearme con la realidad. Me guste o no me guste. O sea, ya dejo de tener fricción o resistencia con la realidad. Porque sé que la realidad me está viniendo a ponerme en el lugar que estoy. Y permitirme a mí una mutación. O sea, con este cambio de lógica somos como esos primeros organismos que salen del agua. Bueno, estamos haciendo eso ahora, ¿no? Mutando esta lógica, estamos empezando a reconstruir nuevamente un cerebro nuevo, o sea, una conexión nueva. Claro, que hubiera sido imposible el llegar a tener la biología que hoy nos conforma, o sea, y que haya evolucionado desde ese organismo unicelular a lo que somos hoy, ¿sí? Y en cada especie. Hubiera sido imposible si no hubiera sido por todos los distintos conflictos biológicos. Y entonces ahí le empezás a ver la función al conflicto. Claro. La función, la lógica, propósito es la misma palabra. Verle la función, verle la lógica o verle el propósito serían sinónimos. Uh-huh. Cuando vos le ves la Qué buena aclaración. Cuando vos le ves la función a algo, listo, se acabó el problema. Cuando vos le ves la función o el propósito al conflicto, dejás de tener conflictos con tener conflictos. O sea, te vas a relacionar de otra manera con el conflicto. Cuando vos le ves la función a la carga, que es que te está informando de que hay una posibilidad, hay elementos que están afuera de tu percepción de que puedes ampliarlo, dejas de tener carga con tener carga. O sea, porque le estás viendo la función a la carga, ¿no? Claro. Por lo tanto, a la realidad que hoy en día te genera carga, vos ya sabés por lógica que aunque no lo puedas ver, eso tiene un propósito, tiene una función. Entonces ya ahí se puede soltar la forma de ver esa realidad y abrirte una nueva forma. Cuando vos te abrís a esa nueva forma, te abrís desde un no sé, no desde un sé, porque si yo me abro desde yo sé cómo es, claro, sí. voy a responder con el mismo pasado. Pero yo me abro desde el no sé, de ahí dejo abierto para esa mutación biológica, porque ahí me empieza a informar el futuro. Totalmente navegando en la incertidumbre. Totalmente. Y que creo que fue también una de las claves. El timón de la mutación es la incertidumbre. Sí, la incertidumbre. Y creo que fue la clave para la mutación de lo que fue todo el desarrollo de la biología en nuestro planeta, al menos. Muchas personas por ahí, al no comprender la realidad que están, porque no tienen la lógica, la pasan feo. Más tiempo por ahí de lo que haría falta, ¿no? Una persona por ahí que quiere tener todo controlado, ¿no? Y todo porque tiene unos miedos, tiene todo un pasado que le dice que las cosas tienen que ser de determinada manera, y por ahí le toca vivir una situación económica difícil. Esa persona lo que va a hacer es tratar todo el tiempo de luchar para que su realidad sea diferente, pero con una lógica inversa. La realidad le está, tal vez, no digo que siempre sea así, le está queriendo desarrollar circuitos para que aprenda a vivir en la incertidumbre. Porque es la posibilidad de bajarse una nueva versión de sí mismo. Entonces, cuanto yo más rápido me abra a esa incertidumbre, ya la realidad no hace falta que esté ahí sosteniéndose de esa manera. Y ahí viene una nueva versión.
esa disponibilidad de la que siempre hablamos con Val, estar totalmente disponibles. La incertidumbre es una de las palabras también que utilizamos mucho en el programa, porque cuando explicamos lo que es la derivación. Ahora vamos a hablar un poquito, porque quiero ver también tu punto de vista. Pero bueno, ya que justamente hablamos desde qué perspectiva veías vos lo que era el conflicto, ¿no? Que Vale dijo, yo coincido también con las definiciones o como vos lo percibís. Quiero, o sea, cachitín, meterme, porque sé que sos uno de los cofundadores de la asociación Camino al Cero, que nos cuentes un poquito, porque tiene que ver mucho ese cambio de perspectiva, de cómo vieron el conflicto ustedes, porque sé que por lo menos la mayoría, o no sé si todos los cofundadores son biodecodificadores, y cómo empezaron a ver distinto todo lo que es la biodecodificación, o sea, con otra perspectiva, ¿no es cierto? Sí, completamente. Y desde ya felicitarlos, porque sé que la semana pasada cumplieron un añito, así Sí. que más que felicitaciones. Bueno, buenísimo. Sí, empezamos a aplicar esta ley, ¿no? Aplicar esta ley, cuando le decimos aplicar esta ley es empezar a reconocer de que la realidad me viene me está veniendo a ampliar mi percepción. Es una posibilidad de mutación y yo me pongo disponible a que esa mutación se produzca, ¿no? Eso se puede ir llevando con lo que se conoce como la derivación nocturna o la derivación diurna, que son como herramientas, por decirlo así de una manera, que me permiten a mí conectar ese consciente con ese inconsciente, ¿no? Que me permite ampliar esa percepción. Cuando empezamos a aplicar esta ley, claro, empezamos a ver el recorrido de las terapias completamente diferente. Claro. Porque las terapias que veníamos recorriendo te decían que había que ir a corregir el pasado para que mi futuro sea diferente. Por lo tanto, mi futuro es diferente y ahora yo acá me siento feliz, me siento pleno, me siento dichoso. Porque realmente ese pasado se vería como carga, Claro, como claro, una mochila que me la claro, tenía que sacar, claro. y tomá, te la entrego a vos porque te Claro. pertenecía a vos. Claro, entonces el árbol genealógico, donde vienen los programas que se van heredando, decía, no, esta carga es de mi abuelo, yo corto con este programa porque no quiero que se siga repitiendo. Cuando empezamos a ver que eso no tenía lógica desde esta mirada, porque si corto con ese programa, corto también con la carga y con el combustible que me va a permitir a mí una apertura de la percepción. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es ponernos disponibles a que se me muestre el propósito de ese pasado. Ahí es cuando se cancela esa ecuación. Entonces ya empezamos a ver que no hace falta tanto corregir el pasado. Lo único que tenemos que corregir es las perspectivas. Claro, ¿cómo la estamos viendo? Claro, ¿cómo lo estoy viendo ese pasado? Porque de hecho ese pasado hace que yo esté hoy acá, que me sostenga. Yo te comento mi caso existencia, particular sí. para que sea bien práctico y es lo que a Dale, mí me hizo genial. darme cuenta, ¿no? Yo tenía un conflicto que a mí se me perdía y se me rompían todas las cosas. A mí se me como una moto, un auto, quemé 3 casas rodantes cuando estaba en Alemania trabajando, o sea, ya no quería tener nada porque todo lo que tenía se me perdía y se me rompía. O sea, esto para que vean que personas como vos, Vale, como Carlita, la otra vez que estábamos charlando, bueno, que vean que por más que dan cursos y que están avanzadísimos en el nuevo cambio de perspectiva, que vean que son del común y que venimos, o sea, que nos pasan todas esas cosas. Totalmente. Como a todo el mundo. Totalmente, pero es necesario que te pase, porque es la carga que te va a permitir transformarla en combustible, o sea, es necesario. No es que uno es distinto, a eso voy, ¿no es cierto? Te pasa nada más que lo único que podés llegar a tener, distinta la percepción. Exactamente, una nueva lógica para ver eso mismo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que había sucedido en mi pasado? O sea, mi bisabuela, construyendo una habitación más en su casa, se cae por un agujero y se mata, ¿no? ¿Qué pasa? Mi abuela queda huérfana a los 4 años y es un gran drama eso, ¿no? Bueno, yo me traía ese programa, ¿no? Entonces, claro, mi inconsciente decía, es preferible perder cosas materiales que perder la vida, porque allá atrás, acordate que en el árbol
una bisabuela, por tener más cosas materiales, perdió la vida. Entonces acá mi inconsciente me dice, me protege, porque el inconsciente es como un diseño de supervivencia, ¿no? El inconsciente le interesa mantenerte vivo el instante siguiente. Entonces la solución era que no tenga cosas materiales, porque tener cosas materiales era igual a la posibilidad de morirse. Entonces, claro, cualquier problema a mí se me desprendían las cosas materiales. Claro, eso uno dice, mirá, yo tengo que cargar con este drama del árbol y bueno, quiero cortar con eso, pero empezamos a ver que ese programa, esa carga, tiene un propósito tanto lineal como no lineal. O sea, esa carga a mí me hizo, por ejemplo, entrar a ser gimnasta. ¿Por qué? Porque mi inconsciente decía, tenés que desarrollar, tenés que ser habilidoso porque por una torpeza se murieron. Claro. Entonces, y fíjate que el gimnasta tiene que haber parado, exactamente, ¿no? Tiene que haber clavadito parado. Estaba pensando entonces, justamente en eso, es claro, maravilloso, entonces, ¿no? Es tan perfecto todo. Desarrollé una carrera de gimnasta, que la verdad que no me arrepiento, gracias a la carga, pero a su vez tiene un propósito no lineal eso. Eso pues decimos, bueno, tiene un propósito lineal. Eso. Sí, O sea, esa en la carga, existencia acá. Esa carga en linealmente vida, me dio sí. un propósito. Imagínate, yo corto con eso, tampoco tengo ese propósito lineal. Pero no linealmente también te da un propósito. O sea, no linealmente, cuando digo no linealmente, digo, ¿de qué le serviría a la conciencia tener este programa? Uh-huh. Porque es algo que yo quiero cortar porque digo, no, esto yo no debería tenerlo, esto de mi abuelo. No, pero si lo tengo es mío. Chau. Entonces, la pregunta es, ¿para qué le sirve a mi conciencia este programa que estoy teniendo? Entonces empezamos a abordar el árbol genealógico desde su propósito, no desde la carga. Claro. Lo abordamos desde el futuro. Entonces, fíjate que el hecho de a mí perder cosas todo el tiempo, aprendí a vivir en la incertidumbre. Sin ningún problema, claro. que yo sé que igual voy a seguir viviendo porque se me perdió tantas cosas y seguí vivo igual. Por lo tanto, empecé a desarrollar una capacidad sin quererlo. O sea, esta situación me desarrolló una capacidad para aprender a vivir en la incertidumbre. Por lo tanto, como que me es más fácil bajarme nuevas versiones todo el tiempo. Porque no es fácil vivir en la claro, en la incertidumbre. Pero a mí me la dio la posibilidad esta carga. Claro. Ahora, con la biodecodificación tradicional, lo que te dicen es tenés que cortar con el programa porque no se tiene que repetir. No, lo que te falta es verle propósito a lo que está sucediendo. Tenés que aprender a verlo desde el futuro, desde su propósito. Entonces empezamos a ver el árbol genealógico desde el futuro, desde su propósito, desde su finalidad. O sea, ¿de qué le sirve a mi conciencia este tránsito que estoy teniendo? Genial. Genial. Que clarísimo quedó con este ejemplo. Bueno, sé que mucho tiempo ahí no nos queda, es como que se nos hace corto. Te vamos a invitar otro día, obviamente, Mauricio, cuando esté Vale también. Así seguimos charlando sobre todos estos temas. Bueno, vos sabés que es mi percepción, sos un ícono, no te quiero poner, yo sé que tampoco, a nosotros nos gusta mucho que nos pongan ahí en lugares, no, es como que no nos interesa mucho, pero con respecto a lo que es las emociones y adicción a las emociones, me gusta tu manera de explicar cómo vas. Como sos muy práctico y explicás con ejemplos muy del llano, como decimos, muy como así, como explicaste recién dando tu ejemplo de árbol transgeneracional. Emoción, yo sé que es más largo, pero el tema es muy amplio. Emoción y adicción a la emoción. ¿Por qué tienen esa adicción tan grande las emociones? Bueno, en realidad todos somos adictos emocionales. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos somos adictos emocionales. Porque cada vez que yo tengo una determinada situación y tengo un pensamiento, tengo una perspectiva, tengo una interpretación de esa situación, tengo un pensamiento sobre eso, en mi cerebro empiezan a suceder fenómenos biológicos. O sea, tenemos una glándula que se llama el hipotálamo, que es como una fábrica de química. Entonces ahí se empiezan a producir uniones químicas, diferentes tipos de enzimas que se les llaman péptidos, ¿no? Uh-huh. Esos péptidos después se juntan con hormonas, se llaman neuropéptidos o neurohormonas, y salen por la hipófisis y viajan por la sangre.
y hay diferentes tipos de uniones químicas o de péptidos de acuerdo a cada tipo de estado emocional. Claro. O sea, tenemos una unión química para la ira, otro para el victimismo, otro para los celos. O sea, cada vez que yo tengo una interpretación de la realidad, voy a tener una química que me va a informar. Esa química viaja por la sangre y va a ir a bombardear diferentes centros celulares, ¿no? Y si yo estoy permanentemente con esa interpretación de la realidad, permanentemente mi hipotálamo produce la misma química, por lo tanto permanentemente estoy bombardeando a las células con esa misma química. ¿Qué pasa? La célula tiene receptores, ¿no? Miles de receptores que son los que hacen que vaya interpretando el mundo exterior, ¿no? La célula es como si fuera la unidad mínima de conciencia. Sí. Entonces, cuando empieza a reconocer que permanentemente llega la misma química a sus receptores, cuando la célula se divide en dos, que produce la mitosis, va a desarrollar más receptores para esa química que está llegando permanentemente, ¿no? Si yo durante 20 años me siento víctima, porque, no sé, mi jefe me victimiza, durante 20 años le estoy enviando siempre la misma química, las células se empiezan a dividir y cada vez con más receptores para recibir esa química y empieza a reproducirse con menos receptores para la, por ejemplo, asimilación, eliminación de nutrientes, etcétera. Ahí vemos que por ahí, por más que comamos muy sano, no tenemos receptores para procesar eso, ¿no? Porque están ocupados en procesar la otra química. Entonces tenemos una gran cantidad de células con miles de receptores para esa química específica de sentirse víctima. ¿Qué pasa? El día que yo decido hacer un cambio en mi vida, que digo, ya no me aguanto más esta situación, ya me decido irme del trabajo. Me voy del trabajo y de repente dejo de tener esa realidad que me informaba, que yo interpretaba de determinada manera y me producía esa química. Por lo tanto, las células que tenían todo un desarrollo de receptores para esa química empiezan a entrar en abstinencia. Empiezan a necesitar esa química porque tienen toda una estructura desarrollada para procesar esa química. Claro. Entonces, la misma célula va a mandar un estímulo al cerebro. El cerebro va a poner una imagen en mi lóbulo frontal, mi inconsciente va a poner una imagen en mi lóbulo frontal y yo voy a ir a buscarme una realidad similar. O sea, voy a ir a buscarme por ahí otro jefe que me victimice o una pareja que me victimice o quien sea que me victimice. ¿Para qué? Para volver a entrar en circuito y volver a salir de la abstinencia. Qué bárbaro. Entonces tenemos que ser conscientes que cuando uno se decide hacer un cambio en su vida, va a pasar por una abstinencia. Las células le van a pedir la misma química. Entonces te puede aparecer realidades por ahí más grandes que las que vos estabas experimentando antes porque tu inconsciente te pone esas imágenes para que vayas a buscar eso para volver a tener la química. Pero si uno ya tiene esta lógica, ¿no? Se puede anticipar y la química la permite, no la valida. Validar es darle valor a eso. Entonces de a poco se van formando otra vez nuevas células que ya no necesitan tanto esos receptores y así de a poco. Eso que dicen que el tiempo lo cura todo. Lo cura todo porque cada vez van naciendo células con menos receptores para esa química, ¿no? Ahora comprendo. Ahora vamos comprendiendo. Quedó clarísimo. Igual me encanta porque es un tema maravilloso. Yo lo llamo el mundo de las células. Y bueno, es muy, muy interesante desarrollarlo un poco más porque también me interesaría hablar de las partes, o sea, de acuerdo a las edades, porque uno al ser más joven, la otra persona al tener más edad, ser una persona entrada en edad o las personas pasados los 60 años, que justamente tienen esa gran cantidad, toda esa estructura armada muy fuertemente y van a seguir demandando y ahí se les enfrenta también otro conflicto que es el miedo a la muerte o esa percepción. Pero bueno, nos vamos a quedar, ya nos tenemos que ir, no podemos... ¿Podemos en un minutito por ahí explicar algo sobre eso? ¿Un minutito? ¿Podremos? ¿Un minutito? Un minutito y nada más porque nos vamos. Hasta ahora el cerebro solo creía que era para una supercomputadora que tenía que mantenerme vivo el instante siguiente porque se fue desarrollando desde la primera célula que aparece en el océano hasta hoy. Todo lo que fue funcionando para que la vida se perpetúe, el cerebro lo fue registrando. Por lo tanto, el cerebro solo cree que tiene que procesar existencia y mantenerte vivo. Claro. Bueno, esta perspectiva
esta lógica le está diciendo al cerebro, mira, aparte de ser una supercomputadora, mantenerme vivo, acá tenés un botón de Wi-Fi que te permitiría conectarte con el espacio-tiempo. Entonces, esta aplicación de esta ley de la derivación, de conectar el consciente con el inconsciente, la existencia con la no existencia, permite que el cerebro empiece a procesar no existencia también. Claro. Por lo tanto, cuando tu cerebro también procesa no existencia, dejas de tener conflicto con lo que no existe. Claro. Que una persona o algo que no existe. Y seguimos en la incertidumbre y chau miedo también. Exactamente. Haríamos, ¿no? Sí. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Ya te digo, te vamos a a convocar nuevamente un día que también esté en cuerpo presente, como digo yo, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a vos por invitarme. Un verdadero placer. Y bueno, a todos chau a todos y los esperamos el próximo viernes a las 14 horas aquí para desarrollar nuestro nuevo programa.